Hola, muy buenos días chicos, es un gusto estar acá nuevamente con ustedes, ¿verdad? Primeros años generales, vamos con un contenido más, la Guerra Fría. Pero antes les voy a dar a conocer lo que es la agenda. Saludo, reflexión, contenido, indicador de logro, desarrollo de la clase, preguntas y respuestas, ¿verdad? Y el cierre. Bien, vamos a hablar un poco sobre lo que es la reflexión. Y acá está, es a través de la gratitud por el momento presente que se abre la dimensión espiritual de la vida. Nuestra recompensa, recordemos que viene pues de Dios, ¿verdad? Se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Debemos esforzarnos por fortalecer nuestro espíritu, ayudar a los demás y no dañar a nadie, ya que no quisiéramos eso para nosotros. Es necesario que nos comprendamos todos mutuamente y no condenemos a los demás por pensar o actuar de manera diferente. Nosotros somos totalmente diferentes cada uno, ¿verdad? Y es importante que respetemos nuestras maneras de pensar, nuestras maneras de actuar, e incluso si alguien va a participar, ¿verdad? Ya sea en la clase o tiene un punto diferente tal vez de sus compañeros, entonces debemos de respetar ese punto de vista. Es bien importante que nos aceptemos, ¿verdad? Tal como somos. Pues hay que demostrar también humildad y hay que demostrar nuestra gratitud, ¿verdad? Si en algún momento pues alguien nos ayuda, porque eso fortalece nuestra alma, nuestro espíritu y eso es muy importante. También en estos momentos lo podemos poner mucho en práctica, ¿verdad? Ayudemos a los que lo necesitan y si está en nuestras manos, pues bienvenido, ¿verdad? Démosle, compartamos lo que tenemos con ellos. Bien, esto con respecto al contenido socioemocional, que es la reflexión. Vamos a seguir con lo que es el contenido de la clase. Muy bien, continuamos con lo que es el contenido. Los años de la Guerra Fría en el mundo. Indicador de logro. Caracteriza y explica con criticidad el rol de Estados Unidos y sus aliados durante la Guerra Fría. 3.4. Investiga y explica con interés las causas y consecuencias de la caída del bloque socialista y el fin de la Guerra Fría como marco del nuevo orden político mundial. Es importante que cada uno de ustedes pues caracterice, ¿verdad?, las fechas importantes o sucesos importantes que se dan dentro de la Guerra Fría y de igual manera pues marcarlo en su libro de texto, ¿verdad?, de sociales. Continuamos. ¿Qué es Guerra Fría? Se denomina como Guerra Fría el enfrentamiento político e ideológico que hubo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, o Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, más conocida como la URSS, por querer imponer sus hegemonías en el resto del mundo. ¿A qué se refiere con hegemonías? Sus ideologías, ¿verdad? Imponer sus ideas. Estamos hablando de un término comunista y uno socialista, comunista socialista y el capitalismo. La Guerra Fría inició al poco tiempo de finalizar la Segunda Guerra Mundial en el año 1945 y concluyó con el fin de la Unión Soviética en 1991, tras la crisis económica que devino por la gran adquisición de armamento y la caída del muro de Berlín en el año del 89. Esto es un gran proceso, ¿verdad? Desde que se da el 45 hasta que finaliza lo que es la Guerra Fría. Pero la Guerra Fría inicia justo con el final de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Claro, como Estados Unidos y la URSS son potencias y vencen en lo que es Alemania, entonces luego se quedan ellas compitiendo entre sí, pero ya no querían enfrentarse en armamento, ¿verdad?, entre ellas, sino que empiezan una carrera ideológica. ¿Qué es la Guerra Fría? Fue un periodo de tensión internacional que abarcó desde 1945 hasta 1989 y que enfrentó a dos superpotencias mundiales con proyectos ideológicos contrapuestos, modelo capitalista y el modelo socialista,
que es el que representaba la Unión Soviética, ¿verdad? Dos polos opuestos. Estos proyectos eran antagónicos. El triunfo de uno de ellos implicaba la desaparición del otro. Por eso era importante contar con el apoyo o control de una cantidad determinada de países y mantener una constante presión y enfrentamiento entre ellos, ¿verdad? Lógicamente lo que buscaban era ir ampliando su territorio, por lo cual expandían su idealismo, de tal manera de ir apoyando a aquellos países más pequeños en sus conflictos internos, para ellos poder ir ganando terreno. El concepto de Guerra Fría define pues el sistema de relaciones internacionales posterior a la Segunda Guerra Mundial, en especial a partir de 1947, donde ya se da con mayor posición. El siguiente esquema pues muestra justamente las relaciones, los elementos que lo fundamentaron. Tenemos la rivalidad entre los dos bloques, que era Estados Unidos y la URSS, ¿verdad? Dos sistemas políticos y económicos. También se enfrentaban, ¿verdad? Un sistema bipolar de superpotencias, que se daba lo que era la política al borde del abismo, una actitud beligerante, carrera de armamentos convencionales y nucleares, intervenciones militares, presiones políticas, presiones económicas, hasta conseguir ampliar su área de influencia. ¿Qué lograban con eso? Expandir territorialmente, ¿verdad? Y pues había un equilibrio del terror, porque aunque no se enfrentaban directamente con armas, pero sí avanzaban en territorio ideológicamente. Es bien importante que nosotros tengamos claro que cuando hablamos de lo que es Guerra Fría, no nos estamos refiriendo a un enfrentamiento con armas, sino que Guerra Fría, usted recuerde siempre, fría es porque no estaban enfrentándose directamente ellos, las dos superpotencias, o sea, en armamento. Sí había una rivalidad, sí había una carrera armamentista, pero era para ver quién fabricaba las mejores armas o quién avanzaba tecnológicamente más, ¿verdad? Y apoyar a los demás países que tenían problemas internos. El bloque occidental defendía un sistema político democrático, una economía capitalista y una ideología liberal. ¿Quién era el bloque occidental? Era Estados Unidos. El bloque comunista defendía un sistema político totalitario, una economía planificada y una ideología marxista, que corresponde a lo que era la URSS. Estas dos superpotencias intentaron mantener su seguridad y ampliar o proteger sus zonas de influencia utilizando todos los medios disponibles, con excepción del conflicto bélico directo. O sea, no había un enfrentamiento directo entre estas dos potencias, ya que este implicaba el uso de armas nucleares y por tanto la destrucción mutua. O sea que según el avance nuclear que ellos tenían y de armas, podrían, si se enfrentaban directamente, podrían incluso destruirse, ¿verdad? Automáticamente ambos por el avance tecnológico que tenían. Entre el enfrentamiento que ellos tuvieron, se destacaron algunas características. Una continua carrera de armamentos, que ya lo mencionábamos, ¿verdad? Especialmente en lo referente al arsenal nuclear, y la subversión y el espionaje del bloque contrario a través de los servicios secretos, ya sea como la CIA, que era parte de Estados Unidos, y el KGB soviético. Las presiones políticas y económicas tanto sobre los estados aliados como contra los del bloque enemigo. La guerra localizada en territorios periféricos, por los que ambos bloques intentaban expandir su dominio. Cuando hablamos de una guerra localizada en territorios periféricos, nos referimos a aquellos conflictos internos que existían entre países.
a los cuales ellos apoyaban. ¿Quiénes? Ambas potencias, tanto la Unión Soviética como lo era Estados Unidos, pues querían expandirse ideológicamente. Estados Unidos siempre apoyando al capitalismo y la URSS defendiendo el socialismo, ¿verdad? Bien, continuamos. Las causas de la Guerra Fría. Entre las principales causas que generaron la Guerra Fría estuvo la rivalidad de ideologías y políticas que defendían y deseaban imponer los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos defendía la democracia y el capitalismo, así como los principios de la propiedad privada y la libre iniciativa. Sin embargo, por otro lado, Estados Unidos apoyó la imposición de dictaduras en varios países de Latinoamérica. Claro, siempre y cuando a él le conviniera, ¿verdad? El que una dictadura estuviera en el poder. Por su parte, la Unión Soviética se basaba en el socialismo, la igualdad económica, la eliminación de la propiedad privada y en la capacidad del Estado para cubrir y garantizar todas las necesidades de los ciudadanos. Este sistema de gobierno fue impuesto en los países que conformaban a la Europa Oriental. El Plan Marshall, en 1947, el gobierno de Estados Unidos creó este plan para ayudar a reconstruir las bases políticas y económicas de los países europeos afectados por la Segunda Guerra Mundial, a fin de detener el avance de los partidos comunistas en la Europa occidental. También se crea el Consejo de Ayuda Mutua Económica, más conocido como Comecon, en contraposición al Plan Marshall, que la Unión Soviética creó el Consejo de Ayuda Mutua Económica, por sus siglas en inglés, o CAME, ¿verdad? Por sus siglas en español, el cual consistió en el fomento de la cooperación económica por parte de los Estados miembros de la Unión Soviética a fin de contrarrestar el sistema capitalista. O sea que ambas potencias de igual manera buscaban ayudar a aquellos países que ciertamente habían tenido problemas económicos y estos trataban de ayudar con este tipo de creación de ayuda económica, ¿verdad? Bien, antes de irnos a unos cortos videos que les vamos a presentar para que comprendan un poco más sobre la que fue la Guerra Fría, vamos a hablar un poco sobre la crisis de Berlín. Tras la guerra, Alemania quedó dividida en 4 zonas, cada una administrada por un país aliado: Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la URSS. Berlín se encontraba en la zona soviética y a su vez había sido dividida en 4 zonas administradas por los mismos países. En el 48 se celebró la Conferencia de Londres, en la que Estados Unidos, Reino Unido, Francia y el Benelux, Países Bajos, acordaron la unificación de Alemania en un solo estado, la República Federal de Alemania. Estas medidas contravenían los acuerdos de Yalta y Potsdam de 1945. La respuesta de Stalin fue el bloqueo terrestre de Berlín entre junio de 1948 y mayo de 1949. Berlín quedó aislado de las zonas occidentales de Alemania, lo que dio origen a la primera gran crisis de la Guerra Fría. Estados Unidos resolvió la situación con la creación de un puente aéreo que logró abastecer la ciudad durante el bloqueo. La firmeza de la respuesta estadounidense, que sin embargo evitó cualquier gesto agresivo hacia la URSS, convenció a Stalin de la inutilidad de la medida y en mayo de 1949 levantó el bloqueo, pero la URSS creó en su sector de Alemania un estado independiente del resto, la República Democrática Alemana.
Es bien importante que nosotros también, de igual manera, de las ayudas económicas que se dieron, también pues había cierto movimiento en los países no aliados frente a la enorme presión de las superpotencias para ampliar sus respectivas zonas de control. Algunos países del tercer mundo mostraron su deseo de adoptar una oposición de neutralidad ante los dos bloques. Surgió así el movimiento de los no aliados. El momento más importante fue la celebración de la Conferencia de Bandung de 1955 en Indonesia, en la que se reunieron 23 países y destacó el liderazgo de China, India y Egipto. El acuerdo más importante de Bandung fue el rechazo a la colonización y el apoyo a todos los movimientos nacionales de liberación, aunque también decidieron establecer una línea propia dentro de las Naciones Unidas que les desvinculase de los dos bloques, para no estar ni apoyando a uno ni a otro, ¿verdad? Y es así como podemos ver también muchas otras más características en lo que se da también la guerra con Corea, pero también tenemos una ampliación de los bloques, el triunfo del comunismo en China, las grandes crisis que se dan, ¿verdad? La segunda crisis de Berlín, que es cuando cae lo que es el muro de Berlín, ¿verdad? Y pues con este se firma lo que es el final prácticamente de lo que fue la Guerra Fría, con la caída del muro de Berlín. Recordemos que estas dos superpotencias también de alguna manera intervinieron en lo que fue el conflicto interno de El Salvador. Estados Unidos apoyó la Fuerza Armada al gobierno y la Unión Soviética, conocida como la URSS, apoyaba a lo que era la guerrilla. Bien chicos, los invito a continuación a ver unos cortos videos para comprender un poco más sobre lo que fue. La Guerra Fría fue un enfrentamiento iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945. El fin de la guerra supuso el fin de la hegemonía de Europa. Dos potencias tomaron el relevo: Estados Unidos y la Unión Soviética, liderando dos bloques con sus propias alianzas y estados satélites: el llamado bloque occidental capitalista y el bloque del este comunista. ¿Por qué se llamó Guerra Fría? Porque ninguno de los dos bloques tomó nunca acciones directas contra el otro. No fue una guerra al uso, aunque sí hubo conflictos derivados y guerras subsidiarias. Las razones de este enfrentamiento fueron esencialmente ideológicas, políticas, económicas y propagandísticas. La Unión Soviética financió y respaldó revoluciones y gobiernos socialistas, mientras que Estados Unidos también dio abierto apoyo y propagó desestabilizaciones y golpes de Estado en Latinoamérica. Los antecedentes de la Guerra Fría los encontramos antes de 1945, concretamente en 1917, tras el triunfo de la Revolución Rusa, de la que Rusia emergió como el primer país socialista. Este fue uno de los primeros eventos que provocó erosiones considerables en las relaciones ruso-estadounidenses. Los soviéticos defendieron que el capitalismo debía ser derribado por la fuerza para ser reemplazado por un sistema comunista. Los capitalistas americanos, tras el estallido de la Revolución, ayudaron al Ejército Blanco durante la Guerra Civil Rusa. Finalmente, las tropas del Ejército Rojo lideradas por Trotsky se hicieron con la victoria. Pero avancemos de nuevo a 1945, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Conviene recordar que la Unión Soviética y Estados Unidos habían sido aliados para frenar los planes de Hitler. Antes de que acabase la guerra, se reunieron en Yalta. Joseph Stalin, Winston Churchill y Franklin Delano Roosevelt como jefes de gobierno de la URSS, del Reino Unido y de Estados Unidos respectivamente. La conferencia de Yalta tuvo su continuación con la conferencia de Potsdam, ya con Alemania totalmente rendida y Hitler muerto. Estas conferencias supusieron la división de Alemania en 4 zonas, una parte para cada país y otra para Francia. También se trataron asuntos sobre el desarme, desmilitarización, devolución de territorios anexionados por Alemania, la persecución de los militares de guerra nazis y la creación de las Naciones Unidas. Los soviéticos, tras la guerra, habían ocupado de facto las zonas de la Europa del Este que habían defendido y liberado. Para frenar esta expansión soviética, Estados Unidos ayudó con el Plan Marshall a salir de sus ruinas a Europa Occidental y a la zona occidental de Alemania. Con el Plan Marshall los estadounidenses dieron enormes ayudas económicas a Europa. El plan estuvo operativo durante 4 años desde 1948. Los objetivos de Estados Unidos eran reconstruir aquellas zonas destruidas por la guerra,
eliminar barreras al comercio, modernizar la industria europea y hacer próspero de nuevo al continente. Todos estos objetivos estaban destinados a evitar la propagación del comunismo, que tenía una gran y creciente influencia en la Europa de posguerra. Los detractores del Plan Marshall argumentaron que este era una muestra de imperialismo económico estadounidense. Los Estados Unidos promovieron la fundación de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, una alianza militar intergubernamental sellada en 1949. La organización constituía un sistema de defensa colectiva en la cual los Estados miembros acuerdan defender a cualquiera de sus miembros si son atacados por una facción externa. Las naciones rivales, para contrarrestar la fuerza de esta alianza, firmaron el Pacto de Varsovia en 1955. Finalmente, Berlín, Europa y el mundo quedaron divididos por el telón de acero. Esta expresión es de Churchill. En 1949, el Ejército Rojo de Mao Zedong se proclama vencedor de la Guerra Civil China tras derrotar a los nacionalistas del Kuomintang, que contaban con el respaldo de Estados Unidos. Inmediatamente, la Unión Soviética establece una alianza con los vencedores que habían creado un nuevo Estado comunista con la denominación de República Popular China. Al año siguiente, Stalin se vio sorprendido por la participación de tropas estadounidenses en la defensa de Corea del Sur, que había sido invadida por los comunistas de Corea del Norte. El alto el fuego llegó en 1953. Stalin había fallecido ese mismo año. Le sucederá Nikita Khrushchev. Volvamos al telón de acero en Europa. En los 5 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, un total de 15 millones de personas emigraron del este al oeste. Este hecho hizo que el bloque soviético llevara a cabo un bloqueo efectivo de la emigración en 1950. Hubo un control férreo de pasaportes para que la gente no se pasase de un bloque a otro. La frontera en Berlín, ciudad que estaba repartida, era un coladero, y muchas personas se pasaban del lado comunista al lado capitalista. Este hecho hizo que se construyese el Muro de Berlín en 1961. Conviene recordar que Alemania estaba dividida tras la guerra en 2 Alemanias: la República Federal Alemana con capital en Bonn y la República Democrática Alemana con capital en Berlín. Esta división del mundo en 2 bloques se sostenía por el riesgo de que las potencias se aniquilasen unas a otras en una guerra nuclear, lo que obligó a ambos frentes a actuar con mucha cautela en las zonas más conflictivas. Solo en una ocasión estuvo a punto de estallar el conflicto, tras el derrocamiento del militar Batista en Cuba por parte de Fidel Castro. Estados Unidos trató de realizar una invasión de Cuba que fracasó. En 1962 ocurrió la llamada crisis de los misiles, cuando el presidente Kennedy castigó con un bloqueo a Cuba por el asunto de los barcos soviéticos cargados con misiles y dirigidos contra Estados Unidos. En el último momento, Khrushchev, jefe del partido y del gobierno soviético, cedió, y los barcos cambiaron de rumbo. Estados Unidos también había entrado en la guerra del Vietnam, que a la postre acabó siendo otro duro revés en la historia norteamericana, una experiencia de fracaso, desgaste y frustración. Este conflicto enfrentó a los Estados Unidos y el gobierno de Vietnam del Sur por un lado, contra Vietnam del Norte y las guerrillas comunistas que actuaban en Vietnam del Sur por otro. La guerra terminó extendiéndose también a Laos y Camboya. La Guerra Fría también fue espionaje, inspección recíproca, conferencias, crisis y soluciones diplomáticas. Y no nos olvidemos de la carrera espacial, una competición entre Estados Unidos y la Unión Soviética que derivó en una exhibición de poderío y musculatura. Los rusos pusieron en órbita el satélite Sputnik en 1957. Inmediatamente los americanos respondieron con su Explorer 1 en 1958. Era una cuestión de prestigio. Cuando los rusos enviaron a su primer hombre al espacio, los americanos les mojaron la oreja enviando una nave tripulada a la Luna. En 1980, Reagan ganó las elecciones con la promesa de incrementar el gasto militar y enfrentarse a los soviéticos en cualquier lugar que fuera necesario. Tanto Reagan como la recién elegida primera ministra británica Margaret Thatcher denunciaron sin cesar la ideología comunista. Reagan calificó a la Unión Soviética como el imperio del mal y predijo que el comunismo acabaría en el montón de cenizas de la historia. A principios de 1985, el anticomunismo visceral de Reagan se desarrolló en una postura conocida como la doctrina Reagan, en la que además de la contención, abogaba por el derecho de los Estados Unidos de subvertir y derrocar los gobiernos comunistas existentes. Finalmente, en 1989, cae el muro de Berlín, y supone la definitiva apertura de fronteras entre ambos bloques, el desmembramiento del bloque comunista y el final del telón de acero y de la Guerra Fría. Tras la caída, la tensión entre los países del antiguo comunismo y los capitalistas se acabaría diluyendo. De hecho, actualmente, la mayoría de los estados del antiguo bloque comunista han acogido las políticas e ideologías del mundo capitalista.
El rebrote y el fin de la Guerra Fría. La guerra de Vietnam había debilitado la posición de Estados Unidos en el mundo. En ese contexto se abrió una nueva fase de entendimiento que se materializó en la Conferencia de Seguridad y Cooperación de Helsinki. Por este acta, los países firmantes reconocían las fronteras surgidas de la Segunda Guerra Mundial, se reforzaba la cooperación económica entre ambos bloques y la URSS y los demás países comunistas se comprometían a respetar los derechos humanos y las libertades. Esta paz pronto se vio interrumpida por la crisis del 79, año en el que concluyeron varios sucesos. La invasión soviética de Afganistán. La revolución sandinista en Nicaragua. Y la revolución islámica en Irán. La URSS hizo muchos esfuerzos por mantener el régimen comunista, pero en 1985 el país no pudo evitar entrar en una profunda crisis, donde el gobierno planteó la necesidad de un cambio de política hacia la extensión con Estados Unidos. A este proceso de restauración de la economía soviética se le denominó perestroika. Desde 1991 el gobierno abandonó el Partido Comunista y permite la independencia de varias repúblicas. La carrera armamentística se detuvo y Alemania se unificó. Con la disolución de la URSS y la desaparición del bloque socialista, estos países comenzaron a abrirse al comercio con Europa y el resto del mundo. La caída del muro de Berlín representa el final de la Guerra Fría, aunque esto no significa el final de todos los conflictos. La Guerra Fría llegó a su fin esencialmente por dos causas. Por una parte, puede ser considerado como factor importante la presión económica ejercida por el rearme auspiciado durante el primer periodo de Ronald Reagan. El factor fundamental estuvo dado por los efectos concretos que provocaron las reformas aplicadas en la URSS durante la década de los 80. Estas no lograron reactivar la alicaída economía soviética y a la vez contribuyeron a destruir el sustento político e ideológico del régimen soviético. La guerra concluye con el derrumbe de uno de sus contendientes. Esta reforma les pone en marcha el nuevo líder soviético Mikhail Gorbachev. Tras el fracaso de estas reformas, se firma el Tratado de Washington entre Gorbachev y Reagan, en el cual se pacta un desarme entre ambas superpotencias. La guerra concluye con diversos sucesos, entre ellos la cumbre de Malta entre George Bush y Gorbachev. Después de la caída del muro de Berlín, se reunieron para comentar los grandes cambios que estaba sufriendo Europa y proclaman el inicio de una nueva era en las relaciones internacionales, y ponen fin a las tensiones causadas por la guerra. Tratado sobre fuerzas convencionales en Europa, que supuso una reducción de tropas y armamento no nuclear en el continente. El Tratado START I o Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, que consiste en autolimitar el número de misiles nucleares que poseía cada superpotencia, Estados Unidos y la URSS. Este fue actualizado y fue llamado START II. Este prohibía el uso de misiles intercontinentales de cabezas múltiples. El desenlace de la Guerra Fría fue acompañado de varios sucesos: la salida de los soviéticos de Afganistán, la caída del muro de Berlín, la caída de los regímenes comunistas, la disolución del Pacto de Varsovia y la desintegración de la URSS. Bueno chicos, y es así como hemos llegado al final de la clase. Espero de que les haya gustado y que tomen apunte de aquello, ¿verdad?, más importante, o lo subrayen en su libro, recuérdenlo. Y pues nunca pierdan la esperanza. Las tormentas hacen a la gente más fuerte y nunca duran para siempre. Esta situación pasará, ¿sí? Hay que tener fe en Dios y pronto vamos a estar nuevamente en el colegio, las clases presenciales, ¿verdad? Hay que tener fe en ello. Recordarles que si en algún momento les surgen algunas dudas, pues comuníquenlo, ¿verdad? Escríbanme a través de mensajes en Twitter o al correo o incluso por WhatsApp, ¿verdad? Escríbanme por favor para poder solventar sus dudas. Y si también surge alguna duda respecto a los contenidos que el MINED está transmitiendo a través de la televisión y les puedo servir ahí en algo, díganme, yo con mucho gusto les ayudo y les explico, ¿ok? Si tienen alguna duda. Así es que ánimo, hay que ser fuerte, ¿verdad? Y hay que tener fe en Dios. Y gracias por estar en la clase, gracias por la asistencia y gracias también por quedarse hasta el final, ¿sí? Se les agradece mucho. Espero pues los videos hayan sido también de su comprensión para poder así tener un esquema más claro acerca del tema de la Guerra Fría. Cuídense, hasta pronto.